José Luis Ayo, muy buenos días. Felices, buenos días. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero aquí estamos en Milagro a punto de presentar una nueva obra de José Luis Ayo Falces. Sí, la verdad es que eso dicen. Yo no debo quejarme del tratamiento que recibo en Milagro y tan es así que, bueno, normalmente no solía venir a Milagro más que a fiestas y algún entierro, y desde hace 3 años pues organizamos el club de lectura en la Biblioteca de Milagro, y una vez al mes pues ya venimos y estamos, y la verdad es que sí, en ese sentido tengo que estar agradecido por que, bueno, la poesía es relativamente minoritaria, entonces la posibilidad de hacer de estas presentaciones, algún recital y lo del club de lectura, yo creo que ya me compensa. Bueno, el libro Eva G, ¿lo llamas? Eva.G. Eva.G, que es el libro que se va a presentar esta mañana en la Casa de Cultura en plenas fiestas, ¿eh? No hay un escenario más bonito para presentar un libro. Unimos la fiesta con la literatura, unimos la fiesta con la poesía. ¿Hace falta más poesía en este mundo? Siempre. Siempre. Hace poco leí a alguien comentar que dice: en el mundo todo desaparece y al final lo único que queda es la poesía. Yo creo que sí, que la poesía es el género literario quizás más vilipendiado. La gente, o hay muchas personas que opinan que es difícil, que no se entiende. Yo suelo decir que a la hora de leer poesía uno se tiene que acercar con la mente abierta y sobre todo sentir las emociones o las sensaciones, y eso es lo que hay que entender. Yo creo que haríamos mal queriendo saber siempre lo que el autor quiere decir, y lo que el autor quiere decir es lo que cada lector entiende cuando lo lee. Bueno, entonces, lo decía Quevedo, ¿no? Que nos teníais que hacer los autores trabajar un poquito. Efectivamente, y yo soy de esa opinión, y en cualquier caso las lecturas están muy bien acompañadas del diccionario, que lo tienes al lado de la mesa, y si hay alguna palabra que no entiendes, búscala en el diccionario, que a su vez te lleva a otras palabras, y es la manera de enriquecerte en el lenguaje y sobre todo en las vivencias también, ¿no? Quizás vivimos en una sociedad demasiado deprisa, todos, ¿no? Como para detenernos a leer, a sentir, a vivir, incluso a comparar esas palabras o a buscar esas palabras en el diccionario, y esto juega en contra de la poesía. ¿Puede ser esto? También, pero además yo creo que la dificultad mayor es que queremos o que nos lo den todo hecho o encontrarlo todo hecho. Y en el momento en el que te encuentras ante un verso, ante un poema, en el que quizás te exijan reflexionar un poco más, pueda parecer que sea una pérdida de tiempo, en la medida en la que, en esas prisas que tenemos, ¿para qué me voy a detener en algo que, bueno, que me puede interesar o quizás no demasiado, y otras cosas que pueda hacer, pues a lo mejor me compensa más? Pero yo creo que la poesía debiera estar presente más de lo que está, porque al final la poesía siempre son emociones, sensaciones y también reflexiones, ¿no? Y la vida está llena de todo eso, ¿no? Y de hecho somos eso. Enriquecer el alma es importante y a veces lo olvidamos, ¿no? Fundamental, porque a partir de el autoenriquecimiento, con lo que aportan los demás, las propias vivencias, lo que uno ve, escucha, observa, lee, todo eso evidentemente hace que el alma adquiera unos conocimientos o una actitud que hace que luego cuando te des a los demás también te las das de una manera pues mucho más sencilla, más emotiva, y a la hora de compartir y de compartir fundamentalmente resulta mucho más sencillo. Bueno, poesía, compartir, literatura, club de lectura, que me han dicho a mí que está teniendo mucho éxito y que estáis funcionando muy bien. Vamos a hablar un poquito de ese club de lectura que se ha organizado aquí en Milagro, José Luis. Sí, la verdad es que cuando me lo propusieron, yo dije, por mí encantado. Y aunque en los 3 años que llevamos
Ha habido gente que ha venido, se ha marchado, otros se incorporan. Hay en torno a 10 personas más o menos que cada mes nos juntamos y la verdad para mí ha sido una experiencia increíble, sobre todo con determinadas lecturas que parecían más complicadas, más complejas, y resulta que luego son las que con más detalle todas las personas han desgranado lo que allá se quería decir, y la verdad es que todos nos sentimos absolutamente satisfechos de cómo está funcionando, ¿no? Y es más, cuando tenemos lecturas aparentemente de comprensión más sencilla, casi nos sentimos como que nos falta un poco más, ¿no? Esa exigencia intelectual un poquito más para llegar a un grado de comprensión que de otra manera pues no se hace, ¿no? Bueno, un club de lectura que por supuesto está abierto a todos los vecinos de Milagro, se propone un libro, se lee y de alguna manera se comparte, ¿no?, lo que ese libro le ha sugerido a cada uno. Efectivamente, al final, como decía antes, las lecturas son de cada lector, la interpretación es de cada lector, y donde uno ve blanco, el otro ve negro o grises. Y cuando ponemos en común todo este tipo de interpretaciones subjetivas, porque no puede ser de otra manera, al final consigues descubrir, la mayoría de las veces, aspectos del libro que se te han podido pasar desapercibidos, ¿no? Y que cualquiera de las personas del grupo, del club de lectura, ha visto algo que tú no has visto o que el otro no ha visto, y evidentemente eso lo único que contribuye es a enriquecer al grupo, y cuando te vas con una sensación de haber comprendido un libro que al principio tenías una idea distinta. Bueno, y enriquece muchísimo más, ¿no? Volvemos un poco a compartir, a enriquecer y a hacernos un poco más personas, ¿no? Si cabe, que es lo importante. Y además, la lectura de un libro, la mayoría de las veces, es la excusa perfecta para hablar también de otras cosas, para hablar de nosotros, que muchas veces también necesitamos, indudablemente, no hablar de las intimidades de cada uno, pero sí de determinados aspectos que habitualmente a lo mejor no los hablas, y que en un grupo en el que estamos todos juntos porque queremos estar y en el que actuamos desde la sinceridad, surgen cuestiones que a veces parece que no están en el libro, pero que a partir de la lectura es cuando se presentan, ¿no? Y a veces encontramos soluciones a cuestiones que parecían difíciles. A conflictos personales, incluso en muchos casos, ¿no? La lectura. Bueno, ya decía aquella, ¿no?, que todo está en los libros, ¿eh? Sí. Bueno, José Luis, Eva.G. El libro de José Luis Ayofalces, el último libro, porque hay 4 o 5 más, ¿no? 8 anteriores. Bueno, me había quedado yo en 4 o 5, 8 anteriores, todos ellos de poesía. Todos de poesía. Yo es donde mejor, más cómodo me encuentro y más fácil me resulta, a pesar de que en ocasiones te cuesta escribir, porque cuando estás, yo ahora en el ordenador, ¿no? Pero cuando te pones la página en blanco, hay veces en las que tienes que encontrar, sobre todo, la primera palabra o el primer verso. Y a partir de ahí ya resulta todo como bastante más sale como más rodado, ¿no? Yo no creo exclusivamente en las musas, yo creo que hay mucho de trabajo, de lecturas, y como decía Picasso, la inspiración existe, pero yo quiero que me encuentre trabajando, ¿no? Y entonces cuando estás ahí, la verdad es que es como más fácil, ¿no? Y este libro pues es un libro que en parte surge, pero en parte ya estaba, y es porque normalmente cuando escribes pues vas escribiendo de muchas cosas que te surgen, y desde luego, como la temática de este libro, que es un poco el erotismo está también, o sea, también forma parte de cada uno, ¿no? Y hay muchas formas también de tratarlo, ¿no?
Pietro Aretino tenía, en el siglo XVII, tenía unos sonetos lujuriosos. Yo evidentemente no pretendo llegar a eso, me parece que es mucho más tierno, hay mucha más complicidad en la sutileza, en la insinuación, que no en decir, oye, aquí está todo dicho con las palabras más claras y más. Y dices, no, vamos a fomentar un poco la imaginación, que yo creo que también es importante, ¿no? Volvemos a Quevedo, ¿eh? Sí. Que el lector trabaje un poquito, ¿no? Sí. Es que lo que comentábamos también con las lecturas, desde que hay conocimiento de las primeras escrituras hasta hoy, básicamente lo que ha quedado, o sea, de Homero, que tenemos la Ilíada, la Odisea, de Safo, pero básicamente todo es poesía lo que queda. Del siglo de oro, en España, pues evidentemente tenemos sobre todo Cervantes, pero está Góngora y Quevedo, y cuando hablamos de poesía es una referencia prácticamente obligada. Quiere decir que 4 siglos después, la poesía de ellos sigue siendo tan actual que es una referencia obligada por encima de otras muchas prosas que por el camino han sido, ¿no? Y algunas de ellas relativamente importantes. Pero Quevedo es mucho Quevedo, sí, y Góngora es mucho Góngora también. Bueno, y José Luis Ayo también, para nosotros, es mucho José Luis Ayo, eva.g. El libro que enseguida vas a presentar, en este caso, ante tus vecinos. Ya nos has hecho un pequeño avance, erotismo, pero muy sutil, para que dejar también un poquito abierta esa imaginación de los lectores y que cada uno encuentre también aquello que está buscando, ¿no? o que quiere encontrar en este libro. Apto para todas las personas, tiene un nivel de complejidad un poquito alto. ¿Cómo lo podríamos definir? Yo lo de la complejidad, pues todo es relativo. Depende fundamentalmente del lector y las ganas que el lector tenga en introducirse en aquellos términos que a lo mejor le resulten más extraños. Yo creo que está escrito en unos términos relativamente asequibles, sencillos. Lo que pasa que si bien es cierto, cuando te pones a escribir, escribes tal cual lo sientes, pero luego en las correcciones pues ya requiere otro tratamiento. Vas buscando no complicar la lectura, pero sí a las palabras que tú habías puesto, pues quizás buscar otras diciendo lo mismo, pero que significativamente parezcan diferentes, ¿no? Y entonces dar quizás semánticamente una mayor riqueza, ¿no? Yo creo que es de fácil comprensión para cualquiera. Hablábamos de Quevedo, hablábamos de Góngora, un libro relacionado en este caso con el erotismo, 8 libros ya escritos por José Luis Ayo. ¿Qué te inspira? Todo. Porque decíamos que la inspiración nos pille trabajando, ¿no? Pero ¿qué te inspira? Yo básicamente cada día cuando abro los ojos, creo que es una nueva oportunidad. Y es una nueva oportunidad para que ocurra cualquier cosa. Porque es un día nuevo, evidentemente que cuando estás con las personas a las que conoces, las conoces de hace tiempo, pero en ese día nuevo, cualquier cosa que ocurra también es nuevo. Y entonces, a partir de ahí, es aprovechar, buscar en las lecturas primero, pero también en lo que ves, en lo que observas, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, en lo que escuchas. Porque ha habido ocasiones que vas, pues a lo mejor, o en el autobús, o estás en un bar en el que hay personas que están teniendo una conversación quizás de lo más trivial, pero hay una palabra que han dicho que automáticamente te sugieren muchas cosas. O sea, las imágenes de una palabra escuchada, de ver algo que quizás estás viendo todos los días, pero ese día lo ves de manera diferente.
Eso ya para mí es lo más importante, y si hubiera una fuente de inspiración serían estas cuestiones las que a mí más me inspiran para... Y luego pues también hay momentos en los que pues bueno, pues también vives de recuerdos, que los recuerdos pues bueno, pues también son importantes. Yo nací aquí en Milagro, pero a los 15 años me marché, y hay momentos en los que recuerdas cosas que ocurrieron en aquel tiempo, lo que hacías, lo que no hacías, y bueno, te pones a escribir y bueno, salen. Podríamos decir que es la vida, ¿no? La inspiración de José Luis Sayo, ¿no? La vida, y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de la conversación, que es importante el detenernos, y no estar todo el día corriendo, que es un poco, yo creo que la tónica, ¿no? de esta sociedad, y el detenernos, a vivir y a saborear, ¿no? y a ver un poquito más y a sentir un poquito más lo que es esta vida. Bueno, sabemos que tienes una vinculación especial, que el pueblo de Milagro ha querido que lo tengas con la cereza. Sabemos bueno, pues que tienes poesías precisamente con ese tema, con el tema de la cereza. De hecho, aquí en la biblioteca de Milagro está en una pantalla con una maravillosa foto de este fruto. Pero vamos a proponerles un juego a nuestros espectadores, si te parece, José Luis, una especie de club de lectura, pero así un poquito más rápido. Una poesía que a José Luis Sayo le evoque algo, la vida, la actualidad, Milagro, no lo sé. Vamos a dejarla ahí para que nuestros espectadores la busquen y la lean. Vamos a ponerles esa tarea con su permiso, para que se introduzcan un poquito en la poesía y podamos todos, nosotros también lo vamos a hacer, detenernos esos minutos en esa poesía que nos recomiende José Luis Sayo. Hay un poema de un poeta nacido en Barcelona, creo, aunque su familia era de una parte de Segovia, que dice que el poema, me parece que el título es Ser joven, que es Jaime Gil de Viedma, y que tiene un primer verso que a mí me parece fundamental y a la vez que sensacional, ¿no? Y que dice, ¿no? Dice que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. O sea, yo creo que ese es el arranque. Fantástico. Efectivamente. Ese es el arranque para todo, para cualquier cosa. Y sobre todo, en ese detenerse primero uno en sí mismo, saber que la vida va siempre en serio. Lo que pasa que cuando adquieres la consciencia de que efectivamente va en serio, es cuando realmente yo creo que uno debe hacer frecuentes paradas en uno mismo y en los demás. Saber que en los demás también está lo que uno tiene, y por supuesto el intercambio de una mirada, de una sonrisa, de una caricia, o simplemente que uno pasa, mira y ve a quien... Es que me parece todo eso tan rico y tan bello y tan de uno, y de por qué tenemos que perder eso, ¿no? O sea, ¿por qué a veces cuando ves, luego florecerán aquí los cerezos también, ¿no? Y cuando ves esa flor que sabes que es caduca y que no siempre termina en un fruto, y dices, las personas también somos eso. También en cada día en nosotros nace esa flor, y de nosotros depende que luego tenga el fruto, ¿no? A mí me da mucha pena el que esa flor desaparezca y no hayamos encontrado, buscado, o en el peor de los casos, no haber sido capaces de crear esa realidad, ¿no? Y de disfrutar este gran regalo que al final es la vida, ¿no? Fíjate, me encanta este verso, porque mi abuelo, que la gente mayor es, bueno, increíblemente sabia, con muchísimos menos estudios y menos preparación que las oportunidades, ¿no?, que hemos tenido nosotros, decía siempre una cosa muy parecida, con palabras igual un poquito menos buscadas, y es que teníamos que ser viejos antes que jóvenes, que viene a ser a lo mejor un poquito lo mismo, ¿no? Esa experiencia de la vida que después adaptamos a lo que es
nuestro día a día. José Luis, podíamos haber hablado de un extenso currículum que muchos de los vecinos de Milagro conocen en el Ateneo Navarro, como participante también en muchos programas de radio, en muchas revistas de literatura, pero hoy queríamos darle un toque mucho más humano, porque la presentación del libro la van a poder ver ustedes enseguida, aquí a continuación, porque además va a tener sorpresas, va a ser la presentación del libro con música, y no se la pierdan porque en unos minutitos lo van a poder ver. Pero ya, por último, ¿dónde se puede comprar el libro? Pues espero y confío que en Pamplona, que es básicamente donde yo vivo, y quizás en la librería aquí de Milagro también se pueda encontrar algún ejemplar, amén de que hoy en la presentación pues estará a disposición de todos aquellos que quieran acercarse a la poesía, que realmente cuando uno ve, lee o se adentra en lo que se ofrece y al precio, lo que se paga por tener un libro, que parece que en la poesía los precios están anclados en hace muchos años con respecto a otro tipo de libros, lo que realmente encuentras es impagable. O sea, no tiene valor. No tiene valor. Yo simplemente pues animo, porque a los autores, evidentemente, si algo nos ayuda son las lecturas de los lectores. Y en este caso, que se aproximen y adquieran un ejemplar, pues ayuda a la distribución, porque es curioso que hay personas que consideran que la creación, como es algo intangible, ¿para qué ponerle precio? Luego entonces es gratis. Y claro, cuando alguien hace, ejerce cualquier otra actividad, el tiempo que se le dedica considera que es propio que tenga una remuneración. Cuando tú le dices a alguien, a mí hacer este libro me ha costado 3 años, 3 años son muchos días, muchas horas de escribir, de corregir, de tener un amigo como el editor Joan Gomper aquí presente, que se lo mandas, que te dice, vamos a ver qué se puede hacer, pues adelante, y te manda la primera prueba, y corriges, y vuelves a corregir. Al final, 3 años. Un libro de poesía vale 10 euros. Al final dices, 3 años a cambio de 10 euros con todo lo que aquí uno se puede encontrar. La verdad es que es una labor que a mí particularmente me parece, dices que los poetas o que en general la gente que nos dedicamos al arte tengamos que referirnos también a este tipo de cuestiones, dices, joder, parece que no hemos dejado de ser fenicios ni mercaderes para mercadear, pero es que es así. Es que es así. Y entonces, cuando uno hace un churro o cuando uno llena una botella de aceite o lo que sea, y de que parece que es momentáneo, pero detrás hay mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, y dices, qué menos que por parte de quien esté interesado ese pequeño esfuerzo, ¿no? En comprarlo, 10 euros en Pamplona, y vamos a ver también si puede ser en la librería de Milagro, para que los vecinos lo tengan mucho más cerca. José Luis, muchísimas gracias. No nos queda más que pedirte que nos lo dediques y agradecerte, y vamos a escuchar ahora y a conocer un poquito más del libro. Antes queríamos conocer un poquito más de José Luis Ayo, así que gracias, y te dejamos dedicándonos este libro, Eva.G. de José Luis Ayo Falce, su último trabajo. Si me lo permite, me gustaría hacer referencia a la portada, que la portada está hecha por una sobrina de 15 años y cuando vi cómo dibujaba, le dije, yo quiero que en mi próximo libro me hagas un dibujo, ¿no? La única condición que yo le puse es que me gustaría que fuera lo que es, tal como está, sin pelo, no por ninguna razón especial, sino me apetecía
que fuera así, ¿no? Luego, indudablemente, cuando el primer boceto que recibí y lo presenté en el círculo del Ateneo, pues siempre ya se aprovechó la circunstancia de decir, hombre, pues en las mujeres que quizás con cánceres, el pelo y tal, bueno, pues me alegro poder unir esas circunstancias, que sea también un homenaje, ¿no?, a todas estas personas tan valientes, pero y darle las gracias a esta sobrina públicamente de que este dibujo, Ana García, de que este dibujo, 15 añitos, sí, sí, sí. Bueno, alusión también a ese lazo rosa, efectivamente, que lleva José Luis, que nos hemos fijado. Muchísimas gracias. Te dejamos dedicándonos el libro y también para que vayas ya a ultimar lo que va a ser esta presentación de este Eva.G. la última obra de José Luis Ayo Falce. Es un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros y para lo que queráis, encantado. Where are you hiding? Miss you. Your soul's not lighting up now. I miss you and the hope once shining through you. Did someone hurt you? Did you give in to bribery? Did fear wrap around you? Did power strong arm liberty? I would forgive you if you would be the change again, and I could support you if freedom rang aloud again. Yeah, they say when men with courage stand somehow. Yeah, they say, will you listen now? I miss you, overturning exec misuse of commander-in-chief signature. But now you're doling out the dollars. But I would forgive you if you would be the change again, and I could support you if freedom rang aloud again. Yeah, they say when men with courage stand somehow. Yeah, they say, will you listen now? Will you listen now? I'm afraid to fly where nothing's sacred, afraid to trust this house of bankers, made a lie of justice. Is she blind? Well, I'm in terror now. Bueno, pues si os parece vamos a comenzar a esta presentación del nuevo poemario de José Luis Ayo. Me gustaría agradeceros a todos la presencia y daros la bienvenida, agradecerosla en nombre del autor, en el mío y por supuesto también en nombre del Ayuntamiento de Milagro. La alcaldesa Yolanda Ibáñez me ha pedido que os agradezca en su nombre que estéis aquí, que agradezca también a José Luis que elija a Milagro siempre como primer lugar en el que presentar sus obras. Ella pide disculpas porque está con la garganta mal, no puede hablar, así que tomo yo su palabra y su voz para agradeceros en nombre del Ayuntamiento, como decía, vuestra presencia y a José Luis la presentación del libro aquí. Y le transmito el orgullo que para Milagro significa que un poeta como él elija esta sede para presentar su obra. Yo también creo que, como sabéis, para mí siempre es un honor presentar a José Luis. Cada vez que me pide que le presente, a mí me llena de alegría, y sé que presentarlo aquí, en el lugar que le he visto nacer y crecer y donde tantas veces nos hemos reunido para conocer sus obras por primera vez, puede resultar un poco redundante, porque me consta que todos le conocéis y le admiráis y le queréis sobradamente. No obstante, voy a hacer una breve reseña de lo que ha sido su vida y su obra, por si hay alguno que está todavía un poco despistado. Como sabéis, José Luis nació aquí en Milagro. Dentro de unos poquitos días además va a celebrar su cumpleaños, y aunque se trasladó a vivir a Pamplona, siempre que puede regresa a Milagro, y me consta también que allá donde va lleva siempre a Milagro en su mente, en su corazón y en su palabra. Él vuelve siempre que la oportunidad se le presenta, como demuestra el hecho, como decía hace un momento, de que es aquí donde presenta siempre sus libros por primera vez.
Para mí también es un honor estar aquí porque este es el pueblo donde nació mi madre, donde tengo familia muy querida, amigos muy queridos, entre los que se encuentra el propio José Luis. Como sabéis, José Luis es una persona polifacética y un poeta inquieto. Entre sus estudios y sus conocimientos están filología hispánica, derecho, ciencias políticas. Aunque si a mí me preguntaran, yo diría que José Luis conoce de mucho más, porque José Luis es ante todo un gran lector. Está siempre leyendo, siempre comentando, y eso se demuestra y se nota mucho en cómo escribe. José Luis es además un auténtico activista cultural. Es miembro de la Junta Directiva del Ateneo desde hace muchos años y es componente de diversos grupos de poetas, fundador de revistas como Constantes Vitales, colaborador de otras revistas literarias como El Vergel, Luces y Sombras, fundador del grupo de prosa Belén Delibes, cofundador del Premio de Poesía Ciudad de Pamplona, que cada año se desarrolla más, y le doy la enhorabuena desde aquí. Colaborador habitual de programas de radio, de televisión, director de ciclos literarios, conductor de tertulias y club de lectura, como el de ANFAS o como el de que existe aquí mismo en el pueblo de Milagro. En cuanto a su obra, en marzo del año 2000, junto a Carmen Puerta y Manu Ramos, publicó el poemario Tres colmenas solamente. En 2002, de nuevo con Carmen Puerta, De amores que no de amor. A partir de 2004 comienza su andadura en solitario y publica Versos nacidos para la voz que nace. En 2008, Carmín A. En 2009, De la ceniza y otros bienes perecederos. En 2012, Gana la noche. En 2014, estuvimos también aquí todos hace un poquito más, El Cristo de Velázquez, El hombre. Y hoy, en 2016, tenemos la suerte de asistir a esta nueva obra, Eva.g. ¿Qué es esta nueva obra, Eva.g? ¿Qué vamos a encontrarnos? Con este nuevo poemario, José Luis va a cumplir con una de sus tareas, que es llevar a los versos la parte del amor más sensual, más física. Así, en este poemario vamos a encontrar a un José Luis vital, que nos va a ofrecer una serie de escenas eróticas, sexuales más o menos explícitas, y todo ello desde distintos puntos de vista, desde distintos tonos y en distintos ambientes. En ocasiones va a ser el propio autor quien nos habla de la experiencia física, y en otras veces va a tomar distancia y describir lo que acontece como si estuviera a nuestro lado observando la escena que va a dibujar el poema que vamos a leer. Así, enamorado, amante o mero espectador, José Luis nos va a hablar de su experiencia, de su sentir y su vivir a través de un tono lírico propio y en ocasiones novedoso o transgresor, como es el propio tema que guarda el libro, la propia temática de la obra. Vamos a ver a lo largo de la obra que el autor ha renunciado a la utilización de signos de puntuación, de estrofas. Eso va a hacer que nosotros, los lectores, tengamos más libertad para construir los poemas, de forma que pasamos a convertirnos en coautor de los mismos, y no solo coautores, sino que además esa libertad va a permitir que en el momento en el que los leamos podamos verlos de una forma, sentirlos de una forma o de otra, porque tenemos libertad para ir leyéndolos y para ir adaptándolos al momento en el que nos encontremos. De todas formas, no se trata de un libro de memorias del autor, porque los poemas que José Luis ha incluido en esta obra tienen un carácter mucho más universal que el limitarse a un recuerdo o a una anécdota personal. Así, todos podemos sentirnos identificados ahora, como decía, o en el momento en el que nos acerquemos a esos poemas. José Luis resulta en esta obra sugerente, no renuncia al humor, que también es algo característico en su obra, y a los juegos de palabras en este momento, y consigue a través de un lenguaje sencillo trasladarnos al placer de la sensualidad y en ocasiones de una sexualidad más explícita, sin dejar de ningún lado ni la sonoridad, ni el ritmo, ni la cadencia que es un tono constante en toda su obra. Así, yo me gustaría concluir diciendo que Eva G es toda una experiencia, Eva.g es toda una experiencia, porque al igual que el amor en su expresión más carnal o más sensual, con su lectura vamos a experimentar, a disfrutar y a sentir el placer que siempre supone leer a José Luis Saya. Y si no lo creéis, pues ahora vamos a contar con Javier Asiain, poeta, y con Jenny Pejerante, que van a hacernos una breve lectura de algunos de los poemas. Gracias. Descendí desde tu boca hasta tus labios y navegué ese mar henchido de misterio que culmina todas las fronteras. El deseo se consuma entre los chaflanes, al frío con aire del mercado absurdo.
el placer fingido al alcance de un dolor sin IVA, voluntad abandonada al mejor postor. El chicle entre los dientes estalla cuando ríe su mirada, mientras fija el precio, se pierde en el zaguán. Extraño del acceso, extraño al extraño cuchitril, en un cubículo enrejado, la dama entrega su exigua cotización. Un jergón mefítico acoge a los efímeros postulantes y unas sábanas alquiladas abrigan ese amputado éxtasis. En un bidé reliquias yacen de otros desencuentros. La almohada rezuma perfumes gastados por el uso. Los impulsos del flechazo hacen crujir la soledad de los galanes. Parejas que vuelan expectantes se cruzan con parejas ya desexpectantes. Escaso ha sido el fervor. En el pórtico otro nuevo Olimpo busca tasa. La antigua fantasía ilumina una vez más el auxiliado peristilo. Pues ahora, José Luis, no sé si nos presentas tú mismo a esta nueva obra, por favor. Buenas tardes, buenos días. Pues yo creo que después de lo que has dicho en la presentación excesiva, gracias Ana, en primer lugar, antes de nada, pues dar las gracias a que me han hecho posible que hoy pueda estar aquí con este libro, empezando por dos sobrinas, Ana Rivas, que fue la que seleccionó los poemas. Normalmente, a la hora de buscar los poemas que van a componer un libro, entre los amigos poetas seleccionas los que crees que son mejores o menos malos. En este caso yo he querido hacerlo al revés. Se los di a una persona que es lectora, solamente lectora, sin ningún espíritu crítico, ni de escribir tampoco. Yo le pasé 90 poemas, de los cuales yo deseché ya una parte. Cuando ella hizo la selección, quedamos, me dio los que ella había elegido y vi que de los que yo había desechado, ella recuperó dos, porque decía que les gustaban, pero yo los había desechado porque me parecía que no tenían el tono más o menos erótico que podía tener, pero el hecho de que una mujer joven los eligiera porque le había gustado, dije, bueno, pues a lo mejor tiene su cosa, por lo menos una voz distinta de lo que puede ser, pues por ejemplo, Javier Asiain, además de amigo, para mí el más grande poeta que tenemos hoy en Navarra, su voz, que evidentemente se la solicito cada vez que quiero hacer una cosa de estas, porque creo en su criterio, pero en este caso yo quería que fueran los lectores quienes de alguna manera pudieran establecer el criterio. La otra sobrina, Ana García, es quien ha hecho la portada, es este dibujo de esta mujer desnuda, de espaldas, sin pelo, en principio sin ninguna connotación especial, pero una vez visto, pues dije, pues me parece que puede tener esa doble visión, esa doble perspectiva de una persona desnuda, que es lo que representa, y esa otra representación para todas aquellas mujeres que pasan por momentos difíciles en las que la quimioterapia hace que, bueno, pues pierdan el pelo, que también tiene su belleza, su mucha belleza, diría yo, sobre todo por el valor que significa afrontar
esa situación, ¿no? Entonces ha sido, indirectamente también es un homenaje, pero quería dar las gracias. A Joan Gomper, nuestro amigo de hace años, de Javier y mío, que empezamos la andadura allá por Tábara, en Zamora, hace 11 años va a hacer ya, con un premio que ganó Javier. Ahí nació algo más que la complicidad literaria, como es la amistad. Y bueno, pues después de 8 poemarios autoeditados, excepto uno que me editó el Ayuntamiento de Milagro, le dije: Gomper, yo creo que ya es hora de que tengas un detalle conmigo y me edites un libro. Y me dijo: bueno, ya veremos. Y ese ya veremos ha hecho posible que hoy lo tengamos aquí. O sea, gracias, querido Gomper, María Antonia también por acompañarnos en este día. Javier, no te voy a decir más de lo que te he dicho estos días que hemos estado juntos en Valencia. Jenny, para mí ha sido un descubrimiento encontrarte en el corto que hiciste y que tuve la suerte de ver, y a todos ustedes, evidentemente, por acompañarnos en esta mañana última de Fiestas de San Blas, que es de agradecer, para escuchar unos poemas de gente que a veces parece que estamos un poco más para allá que otra cosa, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, indudablemente al Ayuntamiento de Milagro, en nombre de Yolanda, su alcaldesa, concejales que están aquí. Muchísimas gracias, ya sabéis, os lo digo siempre, para lo que queráis, lo tenéis a vuestra entera disposición, que para mí, como siempre, es un placer. Y yo creo que después de todo esto ya nos podemos marchar. Bueno, yo no sé si a quien... Yo creo que como broche, José Luis, yo te pediría que nos leyeras uno de los poemas. Hace unos días, o sea, a primeros de febrero, leí una entrevista que le hicieron a un poeta un poco mayor ya, y le preguntaron por el futuro y dijo: el único futuro que me queda es mi pasado. Y yo, cuando vengo, y a lo mejor como me voy haciendo mayor, cuando vengo a Milagro, y las pocas veces que me asomo al balcón de casa, veo pues muchas ausencias con respecto, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, a cuando uno se asomaba ya siendo pues un niño, ¿no? Y entonces he escrito este poema, que en principio, vamos, que sería la primera vez que lo voy a leer en público. Y el título que es Antepasados. Y digo: asomado al balcón de mis antepasados, observo el páramo que son las calles, cubiertas de recuerdos con todos los que fueron, miradas, palabras, sonrisas, llantos, ningún presente que nos hable del tiempo transcurrido, y los niños que jugábamos en ellas. Somos hombres cubiertos de tristeza. Son los viejos edificios arruinados por tanta ausencia los que gritan la fiereza de un destino incruento. Quizá, cuando formemos parte del olvido, ya no habrá atalayas desde la que mirar las sombras irredentas camino del desguazo. Pues yo, por mi parte, daros las gracias otra vez a todos los que habéis hecho posible el libro, a todos los que estáis aquí, y ahora es cuando realmente la poesía o cualquier lectura adquiere la relevancia que es la voz o el pensamiento del lector, ¿no? Así que, pues muchísimas gracias, Ana Belén. Siempre es un lujo contar contigo. Pues entonces, José Luis, si te parece, que cada uno lea el libro, lo haga suyo, porque como digo, aunque tenga mucho de José Luis el libro, que yo creo que sí que hay mucho de él, también permite que tenga mucho de nosotros, pero, o sea, que ya estás leyendo, ¿no? Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias.